Estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a los Efesios y los primeros versos del capítulo 1, por lo menos del verso 3 al verso 14, nos hablan acerca de las bendiciones espirituales, bendecidos con toda bendición espiritual. El día de hoy vamos a leer en las Biblias Efesios capítulo 1, versículo 5. Abran sus Biblias ahí, por favor. Efesios capítulo 1, verso 5. Ok, dice así, Efesios capítulo 1, verso 5, dice: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Lo leemos todos, hermanos. 2, 3. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Amén. Bueno, una vez más, entonces, en este relato se vuelve a tocar el tema de la predestinación. Así que vamos a seguir el orden que nos da este versículo en relación al tema de la predestinación, y vamos a ver primero la causa o la fuente de la predestinación. O sea, ¿por qué Dios nos predestinó? En segundo lugar, vamos a ver el propósito, el para qué Dios nos predestinó. Y en tercer lugar, el medio por el cual Dios nos ha predestinado, el medio de la predestinación. Ahora veamos entonces en primer lugar, esto nos está indicando en el versículo 1, capítulo 1, verso 5, dice: en amor, está subrayado y con rojo, en amor, dice, habiéndonos predestinado, puntos suspensivos, puntos no, y de ahí luego dice, al final del verso 5 dice, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien, ¿qué significa la predestinación? La predestinación es una doctrina bíblica que nos dice que Dios, antes de la creación, ya Dios había predeterminado, había ya establecido, antes de que cualquier cosa exista, Dios en su plan que estaba elaborando, estableció, fijó, decidió, determinó. ¿Qué cosa determinó? Que algunos individuos serían salvos. Eso es la predestinación. Dios determinó esto, que algunos serían salvos. Entonces, esa salvación involucra que serían llamados, luego serían justificados, luego serían glorificados, como también que aquellos a quienes Dios predestinó en el camino, en el futuro, la meta de la predestinación es que aquellos que han sido predestinados lleguen a ser conforme a la imagen de Jesucristo, conforme a la matriz, al modelo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora veamos algunos versículos que hablan acerca de la predestinación. Romanos 8:33, lo tienen aquí adelante. Dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Lo que quiere decir este verso, miren, cariñosamente, es que los escogidos son de Dios, son los escogidos de Dios, los tiene Él separados, son de Él. Por eso, ¿quién los acusará? ¿O quién podrá destruir a los escogidos de Dios? De ninguna manera. Son sus escogidos, Él escogió. Fue un acto deliberado de Dios. Ok, Tito, capítulo 1, verso 1 dice así: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Una vez más, según esta frase, los escogidos, pero miren, escogidos de Dios. Esto no fue una elección que hicieron los ángeles. No, ni siquiera fue una elección nuestra. Veamos quién de nosotros se puede salvar. No, la elección vino del cielo. Antes de que Dios haga toda creación, hizo un plan predeterminado. En ese plan Dios estableció que tú y yo seríamos salvos. Bendito sea su nombre. Somos los escogidos de Dios. Romanos 8:29 dice así, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Verso 30, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Entonces, en ambos versículos se está sentando claramente esto. Esto es un hito en la historia, no en nuestra historia, sino en la historia de Dios. Antes
que existe el universo antes de la creación. En la mente maestra de Dios, en su sabiduría, Dios estableció un decreto eterno, inamovible, nadie nunca lo iba a poder cambiar. Y Él en su decreto eterno estableció escoger a ciertas personas a quienes Él en el futuro los salvaría, perdonando sus pecados y proveyendo el medio para el perdón de sus pecados. Y la meta sería que serían glorificados semejantes a su Hijo Jesucristo. Porque no hay mayor gloria para un hombre sino ser como Jesucristo. Nos predestinaron para eso, bendito sea su nombre. Entonces, una y otra vez, hay otros versículos que hablan acerca de la predestinación. Lo pueden encontrar en la Biblia con palabras sinónimas que dice, y nos escogió Dios, o a los cuales Dios eligió. O cuando Juan escribe su carta a una iglesia y dice, a la amada elegida. Entonces está hablando de esto, hermanos, de la predestinación. Eso es la predestinación. Pero en el versículo que hemos leído, en el versículo 1, capítulo 1, verso 5, ustedes pueden ver que en el inicio del versículo dice, en amor. Eso es la base, el sustento. La predestinación surge por el amor de Dios. Pero ¿cómo termina el versículo? Miren, o sea, la palabra predestinación está envuelta, está en una cápsula. Dice, al final del verso 5 dice, según o conforme el puro afecto de su voluntad. Es decir, Dios tomó una decisión, su voluntad actuó. Dios tuvo voluntad para predestinar, pero algo más se mezcló con la voluntad de Dios. O sea, fue Dios y los ángeles, o Gabriel, o el ángel Miguel, o Moisés. Alguien se metió, un extraterrestre, un alienígena, se metió para hacer consenso con Dios. No, fue el puro afecto de la voluntad de Dios. Es decir, Dios me amó y nada más que fue por amor. Eso es lo que quiere decir. No hubo ni un condimento fuera de Dios, no hubo nada extraño a Dios, no hubo nada en el universo que todavía no había sido creado, no hubo nada que intervenga en la determinación de Dios de escogernos. Cuando Dios determinó salvarnos, cuando Dios planeó predestinarnos, solo intervino una sola cosa, el amor de Dios. Bendito sea el Señor. Fue pura y llanamente el amor de Dios, y así lo explica la última parte, el puro afecto de la voluntad de Dios. Entonces, la causa de la predestinación, ¿por qué Dios me predestinó? La causa no está en ningún ser humano, sino solo está en Dios y en su amor. Ahora, esto también lo dice la Escritura, Deuteronomio 7:7, dice así, Dios le habla a Israel, que es el pueblo elegido, le dice, no por ser ustedes más que todos los pueblos, les ha querido Jehová y les ha escogido, pues ustedes eran el más insignificante de todos los pueblos. Eso es un estate quieto. O sea, los judíos, ellos, ¿no? ¿Qué se creen? Los elegidos. O sea, si tú le preguntas a un israelita, a un judío, dime, ¿tú eres elegido? Por supuesto, y es verdad. Pero ¿dónde está el error por el cual ellos se inflan, ¿no? Y como yo estoy inflado, parezco judío. ¿Por qué los judíos se sacan pecho? ¿Por qué? Somos el pueblo escogido. Pero un ratito, ¿de qué te jactas? ¿De que fuiste escogido o de que hubo un mérito en la elección? Y ellos piensan, somos escogidos, y piensan que son la raza, ellos son el pueblo. O sea, que caramba, que había tanto mérito, eran tan guapos y tan buenos, eran tan pulcros y tan limpios que Dios los escogió. Nada que ver. Y por eso Dios en el verso 7 los tira al suelo, los humilla para que solo Dios sea exaltado. Y nunca uno puede comprender la grandeza de Dios si uno se agranda. Mientras más pequeños nos damos cuenta que somos, contemplaremos la grandeza de Dios. Como decía un pastor, cuando se trata de Dios y el hombre, hay que ponerlo como en el columpio se llama, sub y baja, el sub y baja, ¿no es cierto? Mientras más alto pongas a Dios, ¿dónde va a estar el hombre? Bien abajo. Pero mientras más te subas tú y te exaltas tú, tu Dios va a estar bien abajo. Y esa es la cultura de este tiempo. Dios está abajo, el hombre está arriba. Por eso es que es un fracaso. ¿Me entienden? Y si queremos igualarlos, la única forma en la que puedan estar a la misma altura Dios y el hombre es que Dios ni va a estar arriba ni va a estar abajo.
ambos van a estar en el medio. Eso es igualarse con Dios, y eso es otro fracaso. No he exaltado a Dios, lo he humanizado a Dios, o yo me he endiosado, es otro fracaso. La única forma en la que el hombre puede contemplar la grandeza de Dios es que yo pueda ver mi inmensa pequeñez, mi horrible pequeñez. Entonces, Dios así le dice a Israel, en los versos 8 dice, sino por cuanto Jehová les amó, o sea, solo porque les amé, y luego dice, y quiso guardar el juramento que juró a sus padres, les ha sacado Jehová con mano poderosa, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué les he escogido? Solo porque les amé. ¿Hay algún argumento de la elección? Sí, hay uno, mi amor. Y no más, es por el puro efecto de su voluntad. Luego dice Romanos capítulo 5 verso 8, conocemos ese versículo, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Una pausa. Dios te está hablando a ti, dice, mas Dios muestra su amor para contigo. ¿Te sientes bien, sí o no? Una vez más, una pausa y dice, mas Dios muestra su amor para contigo. Dilo, para ti. Dios muestra su amor para mí. Oh, gloria a Dios. Pero ¿por qué Dios mostró su amor por ti? ¿Porque eras bella, bello, simpático, tenías plata, eras inteligente? No, ¿qué dice el versículo al final? Dice, en que siendo aún pecadores. Cuando Dios me mostró su amor, yo era un pecador, un rebelde, un corrupto, corrompido pecador. Cristo murió por nosotros. Entonces, no hay nada en mí por lo cual Dios me haya escogido, absolutamente nada en mí. Todo el argumento está absolutamente en Dios. Juan 3:16 dice así, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Es la inmensidad del amor, es la grandeza del amor de Dios, hermanos. No es ningún mérito nuestro, es la grandeza de Dios. Si pusiéramos nosotros en una balanza de platillos, y esto va a traer como resultado nuestra salvación. Hermanos, miren, la ira de Dios por un lado y el amor de Dios por otro lado. En los dos platillos de la balanza. Por un lado, la ira de Dios, que es el resultado de nuestros pecados. Y por el otro lado, el amor de Dios. Miren, si la ira de Dios es grande porque nuestro pecado es grande, la única manera que pueda vencer el amor de Dios, una vez más, miren el argumento. Si mis pecados son terriblemente grandes, por lo cual la ira de Dios es grande, ¿es verdad? Para que pueda vencer el amor de Dios a su propia ira, tuvo que ser un amor infinitamente grande, inmensamente grande. Porque no es que, caramba, Dios está enojado conmigo, entonces me porto un poquito bien y eso aligera la carga. No había nada que yo haga. Cuando Dios me salvó y planeó mi salvación y mi predestinación, no había nada que yo pudiera hacer, ni siquiera en el camino siendo salvo, para que mejore la circunstancia de tal manera que la ira de Dios no caiga en mí. Solo una cosa había, el inmenso amor de Dios. Es el amor repotenciado de Dios, la inmensidad del amor de Dios por nosotros. Solo ahí estaba nuestra esperanza, hermanos. Y por eso Juan dice así, pero de tal manera, no hay medida, de tal manera nos amó, que nos salvó. Luego dice la Biblia en Tito capítulo 3, versos 4 y 5, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, o sea, aún si hubiéramos hecho, tampoco las hubiera considerado, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Aleluya. Fue su bondad, su amor, su misericordia, esa mezcla maravillosa, ese sentimiento poderoso, afable de Dios para con nosotros, lo que nos ha salvado. Entonces, la predestinación tiene esa base. Esa es la causa, el motor. ¿Por qué Dios nos predestinó? ¿Por qué nos escogió para salvación? Fue por el puro
e inmenso amor de Dios. Y cuando nosotros entendemos el amor de Dios, cuando nosotros podremos mirar, comprender, cuando por la gracia de Dios, por la sola gracia de Dios, tú puedes mirar, tus ojos se abren y puedes ver, entender y meditar en el amor de Dios. El amor de Dios es una bomba en tu corazón. Así como el amor de Dios fue lo que le llevó a Dios a salvarnos y planear nuestra salvación, cuando el amor de Dios llega a tu mente, a tu corazón, impacta tu vida, conmueve tanto tu vida de tal manera, pero de tal manera que comienzas a amar a Dios poderosamente. Y superas toda circunstancia por ese amor que inunda tu corazón. Y no solo a Dios, comienzas a amar a tu prójimo, al punto, como el Señor Jesús dijo, que podremos amar a nuestros enemigos, bendecir a los que nos maldicen y orar por los que nos odian o nos persiguen. Eso es el resultado de una persona que comienza a experimentar el amor de Dios. Por eso en el libro de Filipenses el apóstol Pablo dice así, capítulo 1, verso 8 dice: porque Dios me es testigo de cómo los amo a todos ustedes. Miren, no miento, dice, Dios es testigo. Pregúntenle a Dios, yo les amo a ustedes, de cómo les amo, dice, con el entrañable amor de Jesucristo. No es un amor mío, porque con el amor que Saulo tenía, ¿qué le hizo a la iglesia Saulo? Los mató, más bien, los persiguió. Pero con el amor de Cristo su corazón fue mudado, fue cambiado. El amor del hombre en realidad es odio, pero nosotros lo vemos, pero casi a diario, escuchamos frases, te amo, eso dice, abajo indicaciones, léase, te odio. Yo digo, cuando alguien dice te amo, es que no conoce la palabra te odio, pero me está odiando. Y en el tiempo dices, en verdad no me amaba, me odiaba, porque se aprovechó de mí, se burló de mí, me estafó, me engañó, sacó provecho. Eso no es amor, eso es concupiscencia, eso es suciedad del corazón. Pero Pablo dice, ¿cuánto les amo, hermanos? Pero Dios sabe, dice, Dios es testigo. ¿Cuánto? ¿Qué, Pablo? ¿Cómo nos puedes amar tanto? Con el entrañable amor de Jesucristo. Aleluya, aleluya. Por eso mientras tú más exaltas la grandeza de Dios y puedes ver con los ojos que Dios te da el amor que Dios tuvo para contigo, ese amor te envuelve y puedes tú dar a otros amor de Dios. Puedes amar a otros, a los que te persiguen, a los que te escupen, a los que te roban, los puedes amar. Es un misterio. Solo los escogidos lo experimentan. Para el mundo esto es inaceptable. El mundo no conoce ese amor. Lo quiere, pero no lo conoce. Pero nosotros lo conocemos en Jesucristo. Amén. Entonces, este amor ha sido la fuente y la base por la cual Dios nos ha predestinado. Entonces, en segundo lugar, el propósito de la predestinación, es decir, Dios nos predestinó por su amor, pero ¿para qué nos predestinó? ¿Cuál es el objetivo? Dice Efesios 1:5, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos. ¿Qué significa la adopción de hijos? ¿Qué significa que Dios te adoptó a ti, me adoptó, nos adoptó como hijos? En el término técnico, en el término legal, ¿qué significa la adopción de hijos? Si yo tengo mis hijos, 3, 4, 15 hijos, y decido adoptar un niño como mi hijo, significa que a partir de la adopción, ya estando sellada, firmada y todo, legalmente cerrado el caso, una vez que yo adopto a ese niño, ahora él es mi hijo, aunque yo no lo he procreado, como los demás, pero ahora es mi hijo legalmente y legalmente tiene todos los derechos que tienen mis demás hijos, como si él fuera mi hijo biológico, hijo procreado. Eso es la adopción. ¿Qué significa que Dios nos ha adoptado, hermanos? Que Dios nos ha tomado como si fuéramos, hermanos, sus hijos, que nunca nos apartamos de Él, que nunca. Vamos a hacer como un pequeño trampolín para llegar a la meta. Primer nivel, Dios nos ha adoptado como si fuéramos Adán antes del pecado, como si nunca salimos de casa, nunca.
Hermanos, que Dios haga eso con nosotros, que nos lleve al nivel de Adán y Eva antes del pecado, sin mancha, en plena comunión con Dios, es un inmenso, inmenso, inmenso regalo. Es una inmensa gracia, es una gracia abundante para un pecador asqueroso como yo, que Dios me vuelva a casa como si yo nunca me rebelé contra Él. Bendito sea el Señor. Pero esa no es la meta, hermanos. Porque cuando Dios habla de sus hijos, no nos compara con Adán. Cuando Dios habla del pecador, lo compara con Adán. Obviamente con el Adán caído. Pero cuando Dios habla de sus hijos, nunca nos compara con Adán. Ni siquiera con Adán cuando estaba en el huerto. Cuando Dios habla de sus hijos, nos compara con Cristo Jesús. Aleluya. Y dice que Él es el hermano mayor, el primogénito. Y Dios nos ha adoptado, ¿para qué? Para que tengamos los mismos derechos de Jesucristo, el Hijo mayor, el unigénito. Él era el único Hijo engendrado por el Padre. Y nos ha hecho a nosotros hijos adoptivos para gozar de los mismos derechos de Jesucristo. Pero quiero hacer una salvedad. En las diferentes culturas la adopción tiene diferentes significados. Probablemente, creo que aquí en el Perú, si tú haces un trámite de adopción y yo tengo 4 hijos y adopto uno más, entonces ahora tengo 5 hijos, entonces si yo reparto una herencia, a cada uno le toca la quinta parte, ¿no es cierto? Eso es aquí, pero en la cultura hebrea no era así. Cada cultura tiene sus diferentes formas de aplicar sus conceptos de adopción. Entre los judíos el primogénito recibía el doble de la herencia, ¿no? Por eso Isaac quería ser hebreo para recibir el doble, pero es peruano, pues ese es el problema, es peruano. Pero entre los hebreos el primogénito recibía el doble de la herencia en relación a los demás. ¿Y por qué en la cultura hebrea Dios estableció que así sea? ¿Por qué era así la costumbre, la cultura judía? Porque aunque nosotros, hermanos, tenemos los mismos derechos que nuestro hermano mayor, nuestro Salvador Jesucristo, nunca jamás seremos exactamente iguales a Él. Nunca. Y Él tiene la supremacía por la eternidad encima de nosotros. Amén, hermanos. Pero tenemos los derechos iguales, tenemos los privilegios que también a Él se le han conferido como Hijo de Dios, se le han conferido también para con nosotros. Y es entonces, hermanos, es un enorme privilegio que Dios nos haya predestinado para ser hijos de Dios. Pero ¿cuál es, se puede decir, la mayor ventaja de ser hijo de Dios? ¿Cuál es el mayor privilegio del ser humano que ahora es hijo de Dios? ¿Cuál sería tu mayor privilegio? El mayor privilegio y tu mayor ventaja como hija de Dios, como hijo de Dios, es que tú puedes tener acceso al Padre al punto de la comunión con Él y el deleite con Él. Lo que los ángeles no pueden tener. Ellos son, y en cierto sentido se llaman hijos de Dios porque están delante de Dios. Pero nosotros podemos estar en el regazo de Dios, como que tú puedes cargar a tu hijo y puedes echarte en la cama con tu propio hijo y puedes darle un beso a tu hijo. Es el privilegio más grande que Dios le ha concedido al ser humano, que no solo podemos entrar a la casa de Dios, sino podemos entrar a la habitación de Dios. Y podemos tirarnos ahí a los brazos de nuestro Padre Celestial y tener comunión con nuestro Padre y envolvernos en amor con nuestro Padre. Aleluya. Es el más grande privilegio que Dios nos ha dado. Y nosotros podemos ver, hermanos, hay diferentes deleites en esta vida, porque Dios hizo un universo hermoso, grande, y nos dio un planeta, una tierra prodigiosa, llena de tantos beneficios, la tierra. Pero todos los beneficios de esta tierra que nos producen ciertos deleites no se comparan en lo absoluto al deleite de estar delante de Dios. No hay nada que se pueda comparar, hermanos, a estar delante de Dios. El deleite que nos produce la presencia de Dios no tiene sin igual. No es comparativo. Lo que pasa es que vivimos en una cultura caída de tanta oscuridad y lo que es rojo lo vemos verde, azul, blanco y no distinguimos en realidad qué es aquello realmente que produce deleite a nuestro espíritu. Podemos encontrar algo que deleite al estómago, podemos encontrar algo que te deleite porque te queda bien la ropa o tu billetera o tu monedero o tu cartera o tu tarjeta de crédito o una cuenta en el banco o tus bienes, y puedes sentir deleite en eso, pero todo eso es externo a ti, es externo.
pero no llegas a encontrar deleite en lo profundo de tu vida espiritual. Y tu vida espiritual requiere deleite, y solo se puede deleitar en Dios, en la comunión con Dios. Ahora, miren el ejemplo que Dios nos ha dado en lo natural. Miren, veamos un niño recién nacido. El recién nacido, ¿qué desea un recién nacido? ¿PlayStation? No. ¿Jugar con sus amiguitas? No quiere amiguitas. ¿Qué es lo que quiere? Su mamá. Porque la enfermera le puede dar leche, y las enfermeras a veces rápidamente la atienden y le dan su lechecita en tanto a la mamá la están atendiendo. Le dan su lechecita, la bañan. Pero esa criatura, aunque no sabe decir mamá, quiere a su madre porque ha estado en ella. Su temperatura, su calor, sus emociones, los reconoce la criatura. Y cuando llega al pecho de la madre y lacta allí, y su madre la envuelve y le hace escuchar su voz: ay, qué feo eres, igual que tu padre, pero no importa, te querré, ¿qué queda? No importa, el niño lo acepta, ya está traumado. Cuando sale de ese trauma, un trauma más en la vida, no hace daño. Pero ahí está feliz en el regazo de su madre y duerme, ahí duerme feliz. Eso es su todo. Y la madre lo atiende con tanto cariño y abnegación. Su madre es su todo. Pero pasa poco tiempo y viene otra persona a cargarlo. La pesadilla, se llama papá. Y el papá lo carga, papá lo zamaquea. Pero también lo quiere. Y poco a poco comienza a experimentar otro cariño. Ya no solo la madre, sino el papá. O también los hermanos. Ay, ¿qué pasa si el hermano o la hermanita es celosa porque había poca diferencia de edad? Dice, lo voy a lactar y ha sido muriático. Es un desastre. Entonces, pero comienza a experimentar otros afectos. Ya no es de la mamá solamente. Papá, hermanos, va creciendo la profesora, las tías, abuelos, etcétera, etcétera, etcétera. Vecinos, amigos. Va experimentando otros afectos. Cuando los padres son visitados por el hijo, el chiquitín: mamá, papá. No tengo tiempo, hijo. Hijita, no tengo tiempo. Anda a jugar. ¿Quiere ir a jugar? Ya, me voy. ¿No quiere ir a jugar? Recuerden los que somos padres, cuando nuestros niños eran pequeñitos: hijito, ¿quiere jugar? No, ¿con quién quiere estar? Con mamá, con papá. Pero dices: pero hijito, estoy muy ocupado, tengo cosas que hacer, de verdad, tengo muchas cosas, no te puedo atender. Entonces le explicas eso y dime, ¿entiende? No entiende. Te mira y dice: está raro mi papá, es un enfermo mi papá. Porque para él, un niño, una niñita, su felicidad es jugar con su papá o jugar con su mamá. Si el papá o la mamá no quiere eso, en la mente del niño dice: está enfermo, esa mujer está loca. ¿Cómo le puede gustar otra cosa? No hay nada más feliz en la vida que estar jugando, papá, mamá, con el hijo. Ese es en la mente del niño. Entonces, como toda tu explicación no le sirve absolutamente de nada a tu hijo, a tu hijita, cuando son pequeños, ¿qué hacemos? Bueno, no voy a decir que les mentimos porque suena feo, pero le engañamos, ya está, es diferente. Le engañamos y le damos elementos distractores. Mira, hay un programa bacán, y lo ponemos y los enchufamos a la tele, o le damos la computadora, o le damos la tablet, o le damos 1000 cosas. O mira, si juegas sola, te compro un chocolate. Ya, y poco a poco van creyendo nuestra mentira. Obviamente es malo cuando en verdad sí tenemos tiempo y no nos dedicamos a nuestros hijos. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés: para el sabio todo tiene su tiempo. Hay tiempo para dormir, trabajar, estudiar, y para el padre y la madre familia que vive en sabiduría siempre tiene tiempo para los hijos. Pero el padre y madre que dicen no tengo tiempo, no es sabio, vive en necedad. ¿Y por qué vive en necedad? Porque piensa que necesita tiempo para ganar dinero, para hacer muchas cosas, y descuida cosas muy importantes en su vida. Cierro el paréntesis. Entonces, cuando el niño comienza a creerse esa mentira, va creciendo, entonces la mamá y el papá le dicen: ya vengo, ya anda, pero me traes, ¿qué cosa? Chocolate, porque ya se la creyó, mamá, ¿verdad que un chocolate te reemplaza a ti? O tráeme un juguete, un carrito, tráeme algo, porque lo que me traigas vale más que tú. Y comienza a creer, y su corazón lo cree porque su corazón es pecaminoso, también es engañoso y perverso. Y todos seguimos ese cuento. ¿Y cuándo es el drama? En la adolescencia y juventud.
Cuando el padre dice, ya estoy viejo, estoy más o menos por los 80, ya hice mi platita, ahora sí voy a jugar con mi hijo. Hey, Pancho, vamos a jugar. Juega solo, te dice. Papá, toma un chocolate. Y me lleva el chocolate al asilo. Y se paga, te pasa factura. La mentira que sembré, yo voy a cosechar. Pero no es que quiero llamar la atención a los padres, es solo un ejemplo para hacernos entender. Cuando tú naces de Dios y eres hijo de Dios, tu espíritu lo que más anhela ardientemente es estar con tu Padre. Con tu Padre celestial, es lo que más anhela. Pero viene el padre de mentira, el mentiroso, el engañador, el embaucador, el cazador de almas. Viene el diablo asqueroso y comienza a darte distractivos. Chocolate aquí, caramelo aquí, horas más en el trabajo, horas más en el estudio para que triunfes, aquí y allá, cosas y cosas, y le vas creyendo, siendo hijo de Dios. Por eso la Biblia, en la parábola del sembrador, dice, ¿no?, que una semilla cayó entre los espinos. Y creció la planta, pero también los espinos la ahogaron. ¿Pero qué significa eso? Dice, el engaño y el afán de las riquezas ahogan la planta y la hacen infructuosa. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos. Han nacido de Dios, pero no se deleitan en Dios, porque el mentiroso les ha puesto mentiras en la cabeza. Que necesito esto, que necesito esto, que si tuviera esto sería feliz, que si hago aquello, si resuelvo aquí, mi vida se resuelve. Tu vida se resolvió cuando Cristo te salvó. Tu vida cambió el día que Cristo perdonó tus pecados. Bendito sea su nombre. Por eso, hermanos, nosotros tenemos que poco a poco comprender esto. El mayor privilegio de ser hijo de Dios. ¿Para qué Dios me hizo su hijo? Para que yo goce de la comunión con Él. ¿Por qué? Porque eso es lo más realmente placentero, lo más feliz que le puede suceder a un ser humano. Que Dios te haya hecho su hija, su hijo. Tiene un propósito. Que estés con Él. Pero ¿para qué voy a estar con Él? Ahí está la felicidad. Un cristiano dice, me siento mal, vacío. ¿Cuánto tiempo hace que no visitas a Dios? ¿Hace cuánto que no estás delante de Él? Ya, así es lógico. Corazón vacío, flaco, anémico, débil. No hay gozo, no hay victoria, no hay emociones por el Señor. El corazón no está hinchado de alegría por Dios. ¿Por qué? Porque los ojos están puestos en esta vida material. Por eso es importante comprender, hermanos, el ejemplo que les pongo de ese niño, pero un ejemplo más todavía y más glorioso, el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Miremos un momento a nuestro Señor Jesucristo. Pensemos un momento en nuestro Señor Jesucristo. Ninguno como Él, como Hijo de Dios. Él es único como Hijo, realmente. Aunque todos somos sus hermanos, pero estamos tan separados de Él. Él es el Hijo de Dios. Nosotros somos hijos de Dios. Él es el Hijo unigénito de Dios. Y no ha habido ni uno como Él que se ha deleitado tanto en el Padre. ¿Cómo lo podemos ver? En su vida de oración. Su vida de oración. Pregunto, hermanos, Jesús pasaba buen tiempo orando, lo vamos a ver dentro de unos minutos. Pasaba mucho tiempo orando a su Padre. ¿Cuál era el motivo más grande por el cual Jesús oraba, y oraba mucho, insistentemente, aun cuando estaba muy cansado? ¿Por qué Jesús pasaba mucho tiempo orando? Una probable respuesta es porque Jesús oraba para conocer la voluntad de Dios. Sí, pasaba tiempo orando y quería conocer la voluntad de Dios, pero no es la primera y la más grande respuesta. Cuando Jesús quería conocer la voluntad del Padre, ¿qué hacía Jesús? Iba a las Escrituras. Cuando Jesús quería saber lo que tenía que hacer, no oraba al Padre siempre para que Dios le muestre esto. Quizás oraba como hombre: Señor, muéstrame en las Escrituras cuál es tu voluntad. Por eso cada cosa que hacía Jesús se dice, y lo hacía conforme a lo que estaba escrito. O sea, Jesús sabía que tenía que morir porque el Padre se lo reveló en las Escrituras, lo leyó en las Escrituras. Y cuando la gente le venía a hacer preguntas a Jesús, Jesús siempre los derivaba a las Escrituras.
Cuando vino el joven rico y le dijo, maestro, bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Bueno, ¿conoces la ley o no? Sí, ya guarda la ley entonces. Siempre Jesús a todas las preguntas los remitía a la ley. ¿Quieres saber la voluntad de Dios? Lee las Escrituras. Cuando tú oras, y está bien, dile, Señor, quiero saber tu voluntad. Por favor, dirige mi vida. ¿Qué debo hacer aquí? ¿Qué debo hacer en esta área de mi vida? ¿Cómo hago en esta otra área de mi vida? Dirígeme. Terminas de orar y Dios te va a dar la respuesta. Lee las Escrituras. Allí está la respuesta de Dios. Amén. Pero la razón más grande por la cual Jesús oraba, hermanos, era para tener comunión con su Padre. Para tener deleite con su Padre. Ahora, quiero que miren los siguientes versículos, hermanos. Quiero que miren los siguientes versículos. Marcos capítulo 1, versículo 35 dice así: y levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Esa es la actitud de nuestro Señor Jesús. Oscuro, muy de mañana. Así oraba, hermanos. Nos ganaba a todos nosotros. Nosotros, hermanos, si tenemos que ir a Huacho por un cachuelito y hay que levantarse a las 3 de la mañana, la hacemos. ¿Es verdad? Tienes que ir a por una platita. ¿Dónde? A Puente Piedra. Te vas. Te levantas a las 3 de la mañana, te das tu duchazo, chapas tu chancay y llegas. Pero levántate temprano a orar. Tienes todos los demonios del barrio encima de ti. Y la mayoría son tuyos. Esto es lo que sucede. Pero miren a Jesús, hermanos. Dice, se levantaba muy de mañana, todavía era muy oscuro. ¿Y a dónde se iba? Solo se iba a un lugar desierto y allí oraba. Lucas 6:12 dice, en aquellos días, Él, nuestro Señor Jesús, se fue a orar y pasó la noche orando a Dios. Al monte, hermanos, ahí detrás de la huerta, ahí al bosque. No en su dormitorio, no en una alfombra con unos cojines en su silloncito cómodo. No, se fue atrás de la chacra, al monte, por la cueva, donde nadie lo fastidie. Jesús oraba con sus discípulos y sus discípulos le veían orar, porque les enseñaba. Pero había un momento en que Jesús no quería orar con nadie, absolutamente con nadie, no quería orar con nadie, porque nadie podía orar como Él. Todas las oraciones de Pedro, Señor, ya Pedro, empieza tú la oración. Pedro oraba, Señor, que haya pesca. ¡Uy, cállate, Pedro! Usted no puede, siempre estás pensando en tus pescados, no puedes pensar en otra cosa. Ya Juan, ora tú, Señor, la barca, otro. Y así cada uno. Judas ora, no, va bien, es ladrón. O sea, cada uno oraba mal. Jesús decía, esta gente no puede orar. Solo se iba. Y para que no me fastidien, buscaba las horas en las que estaba solo. En el frío, en el intenso frío. Quizás en un lugar donde habían grillos, cucarachitas por ahí. ¡Qué feo! Pero sí iba a orar. ¿Por qué, hermanos? Porque no había algo que le deleite tanto a Jesús, el Hijo de Dios, que estar con su Padre. Aleluya. Luego dice en el libro de Mateo capítulo 14, 23, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y Jesús sabe. Jesús, después de haber despedido a la multitud, se queda con los 12. Ya Pedro, Juan lo conocen. Va a orar, seguro va a orar. Nosotros queremos, después de una jornada, ¿tú qué quieres? Tu caldo de gallina, ¿sí o no? Mínimo. Tu chifita o tu salchipapa de aluca, no sé, la tía veneno. Pero al final de la jornada tú quieres tu comidita, al sobre. Así que Jesús ya lo conoce. Pedro está hablando con Juan, oye, va a orar. Estamos deshechos, hemos estado en el desierto, hemos de comer a 5,000 lagartos ahí. Y seguro que va a decirnos para orar. Jesús le dice, muchachos, suban a la barca y váyanse nomás. Y se van a la barca. Y una tempestad casi los mata. Y Jesús se queda en el monte solo y dice, porque yo necesito estar solo, porque nadie me sigue en mi ritmo de oración. Nadie se deleita en Dios. No hay hombre en la tierra, ni Moisés, ni Daniel, ni Enoc. Nadie, no hubo un hombre en la tierra que se deleite en Dios. Por eso Dios tuvo que darles su espíritu, para que lo puedan experimentar. Pero el único hombre, el único Hijo de Dios, Jesucristo, se deleitaba en su Padre.
y le buscaba ¿para qué? Para deleitarse en él. Por eso dice también, seguimos leyendo el siguiente, en el libro de Lucas, capítulo 5, verso 16, dice: mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Eso es recurrente, miren, repetitivo. Sí, buscaba los lugares desiertos, que nadie lo fastidie. Luego dice en el libro de Juan 17:5, miren en su oración, ahora lo que expresa en su oración, dice así: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¿Cuál era la gloria que experimentaba? Estar a tu lado, estar a tu lado. El deleite más grande de Jesús estaba cerca, pero tan cerca de su Padre Celestial. Y en el versículo 27, capítulo 27, verso 46 de Mateo, dice así: cuando Jesús está en la cruz, dice, cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué significa esto? Dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue un grito, dice, Jesús clamó a gran voz, gritó al Padre: ¿por qué me has dejado? No le dolió tanto los azotes. Los romanos lo golpearon, lo desfiguraron, sangrando la cara, probablemente la nariz destrozada. Le colocaron una corona de espinas y sangraba toda su frente. Los azotes le destruyeron las espaldas. Estaba deshecho, pero no clamó por eso. Eso no le dolió tanto. El dolor más grande que Jesús sintió aquí en la tierra fue cuando su Padre lo dejó. Porque nunca había estado lejos de su Padre. Esa es la felicidad que tú y yo necesitamos, hermanos, estar con el Padre. Pues nuestras vidas a veces lánguidas solo están reflejando la pobreza de nuestra oración. Una vida ansiosa, cuando estemos, los nervios están así tensos, están a punto de colapsar, la preocupación. Es una oración. Si oras, tu oración está vacía. Esa oración es un disco rayado, no hay nada allí. Jesús oraba intensamente por esto que es glorioso, estar con su Padre. Y eso es para nosotros el modelo, hermanos. Entonces, hemos sido nosotros predestinados por el amor de Dios, hemos sido predestinados para ser hijos de Dios, pero también hemos sido nosotros predestinados con un medio. ¿Cuál es ese medio? Jesucristo. Dice, por medio de Jesucristo, y no había ninguna otra forma en la que nosotros hubiésemos sido predestinados, o sea, escogidos para ser salvos. No había ninguna manera en la que la predestinación se podía cumplir en nosotros. Nadie cumplía los requisitos que Dios mismo había establecido. Para darnos una salvación tan gloriosa, era necesario que alguien demasiado glorioso nos reemplace, su Hijo Jesucristo. Y por eso dice en el libro de Juan, dice así la Escritura, Juan 1:12: mas a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo somos hijos de Dios? Por recibir a Jesucristo y creer en Él. Pues no importa cuánto tiempo uno tenga aquí en la iglesia, en cualquier iglesia, si de verdad nunca has recibido a Jesucristo en tu corazón, si nunca te has rendido, recibir a Cristo es: acepto que eres el Salvador, me rindo, acepto que eres el Señor, me rindo. Si tú no aceptas a Jesucristo en rendición, no te rindes delante de Él y no has creído que en Él hay perdón de pecados, no eres hijo de Dios. Y no importa lo que uno pueda tener aquí en esta vida, todo termina siempre, como dijo el sabio Salomón, todo termina siempre en aflicción de espíritu, aflicción sin provecho. Por eso la Biblia nos dice que en Jesucristo podemos ser hijos de Dios. ¿Hijos de Dios para qué? Para poder alcanzar la gloria máxima, ser felices con Él. Pero también dice la Biblia que nosotros podemos, hermanos, no solamente por Cristo ser hijos de Dios. Hay algo también que es glorioso aquí. Solo por Jesucristo es que yo llego a ser hijo de Dios. Pero es también a través de Jesucristo que yo camino como hijo de Dios. Porque si bien es cierto, tú puedes estar totalmente seguro que eres una hija de Dios o un hijo de Dios, y pueda que eso sea totalmente cierto, también te puedes sentir a la vez mal porque no eres un buen hijo o una buena hija de Dios. Que más que hijo pareces
un bastardo, alguien que normalmente se escapa de la casa, como si no fueras uno de la casa. Y dices, pero soy hijo de Dios, pero me comporto como si no fuera un hijo de Dios. Entonces, Cristo no solo me permite ser hijo de Dios, sino es Cristo quien me guía de la mano para ser un buen hijo de Dios, para llegar a ser como Él. Por eso en Romanos 8:29, en el relato que tenemos aquí, dice así: porque a los que antes conoció, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es decir, Jesús me abre la puerta, la entrada al reino de los cielos, y soy hijo de Dios. Pero Él va adelante, Él va adelante. Y detrás hay una muchedumbre, está Pablo, María, está Juan, está Pedro, está Moisés, Enoc, Abel, toda esa multitud de hombres y mujeres, miles y miles y millones de hijos de Dios. Y todos vamos siguiendo, ¿a quién? Bueno, a Moisés, yo a quién sigo, a Pablo. No, a ninguno de ellos, todos ellos son chatitos, ninguno de ellos sobresale. El que va adelante sobresale. ¿Quién es? Cristo, aleluya. Mirando adelante, ¿a quién miramos adelante? No hay ninguno que ni levantando su mano se le puede ver. Todos adelante miramos, hay uno solo que brilla, Jesucristo, nuestro hermano mayor. No solo soy hijo de Dios con Cristo, sino que con Cristo voy a ser conformado a la imagen del Santo Hijo de Dios. Por eso dice también la Escritura en Hebreos capítulo 12, 2 dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. ¿Quién me inicia en el camino de la fe? Cristo. ¿Quién me lleva al final de la fe? ¿Quién acaba el trabajo de la fe? Jesucristo, el autor y consumador de la fe. Solo Jesucristo, aleluya. Camino con Él. No pierdo de vista a Jesucristo. Camino con Él. Puesto los ojos en Jesús. Como Jesús dice, miró la cruz, no importa, menospreció el sufrimiento y... ¿cómo termina la historia? Se sentó en el trono del Padre, a la diestra del trono del Padre, igual que tú y yo. Hoy día tenemos cargas, dificultades, tenemos la opresión de nuestra propia carne y nuestra naturaleza corrupta, ese conflicto a diario, pero miramos a Jesucristo y todos los problemas, cargas y dificultades, dejamos de mirarlos para mirar a Jesucristo, y un día tú y yo nos sentaremos en los lugares celestiales con Jesucristo, en victoria, mirando a Jesucristo, y viviendo así, hermanos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 13:14, dice, si no, dice, vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. No pendiente de las cosas de esta vida, no pendiente de los deseos de la carne, sino pendiente de Jesucristo. No mirando las cosas de esta vida, no proveyendo para las cosas que me hacen pecar, sino proveyendo más para mi vida espiritual. ¿Y cómo proveo para mi vida espiritual? Me visto de Jesucristo, me cubro, porque solo en Él está mi salvación. Solo en Él yo puedo llegar a ser un hijo que sea delante de Dios un hijo honorable para mi Padre, que yo pueda deleitarme en Él y pueda tener en Él toda mi felicidad. Hermanos, esto es importante para nosotros. No hay forma, no hay manera, no hay ningún método que pueda hacer que tu vida brille delante de Dios. Tú puedes ser un hijo, pero de esos que siempre le cargan a Dios, le hacen problemas a Dios, siempre metidos, envueltos en problemas, en litigios, en conflictos, siempre en sufrimiento, en una vida deplorable, siempre. Pues tu vida va a ser así. Si realmente eres hijo de Dios, pueda que tu vida sea así, si siendo hijo de Dios no miras a Jesucristo. Y estás mirando a uno y a otro y a otro y a otro y a otro, comparándote, buscando cosas en esta vida. Un cristianismo deplorable, triste, paupérrimo, pobre, miserable. Pero puedes ser un hijo honorable. Como dice la Biblia en el libro de Hebreos, que Dios dice, no se avergüenza de aquellos que despreciaron la tierra prometida y todo lo demás, porque anhelaban una mejor celestial. Dice, por lo cual dice Hebreos 11, dice, Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos. Ese es mi pueblo. Esos que están ahí moribundos, menospreciados por la gente, insultados por el mundo, esos son mis hijos, la voz de Dios.
Solo en Jesucristo, hermanos. Abran sus corazones a Jesucristo, sus ojos a Jesucristo. Miren las Escrituras y encuentren a Jesucristo, porque en Él está todo para nosotros y todo es nuestro Dios. Amén. Vamos a orar. Padre Santísimo, Señor, en esta mañana te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por la inmensidad de tu amor que se mostró salvándonos, enviando a tu Hijo Jesucristo. Señor, una vez más te agradecemos, Padre, por esta distinción, Señor, por la cual nosotros te adoramos, te bendecimos. Una distinción que hiciste que no tiene ningún argumento en nosotros, Señor. Tú no viste nada bueno en mí, todo lo contrario, Señor. Toda mi vida y mis acciones eran argumentos suficientes para mi propia condenación, para mi propia destrucción, Señor. Pero tu amor rebasó, Señor, rebasó mi maldad. Como tu palabra dice, y donde abundó el pecado, sobreabundó tu gracia. Bendito seas por los siglos de los siglos, Señor. Hoy estamos aquí porque tú nos has salvado, Señor. Y tú has cumplido lo que predeterminaste, Señor. Tú nos escogiste desde la eternidad y hoy vemos eso, Señor, que efectivamente tú nos has salvado como lo planeaste. Queremos, Señor, que tú sigas avanzando en nuestra vida, que sigas operando en nosotros. Abre mis ojos para ver a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Abre mis ojos para verte en ti, Padre Santo, que tú eres lo más preciado que pueda haber. Que no hay nada en esta tierra, no hay nada en el universo que me pueda dar tanto deleite y felicidad como estar delante de ti. Hazme entender esta verdad gloriosa, Señor. A ti sea la gloria y la honra, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.